¿Qué vio Jesús al entrar en el templo? ¿Qué hizo que Jesús se encolerizara al punto de usar un látigo? Y sobre todo, ¿por qué este acto fue el comienzo del fin, el paso decisivo hacia la cruz? El mismo Jesús que hablaba de amor, perdón y mansedumbre, entrando al templo con furia, volcando mesas y expulsando a gritos a vendedores y cambistas. ¿Por qué reaccionó con tanta fuerza? Pocos saben que este episodio fue uno de los momentos más explosivos de su vida pública. Un día en el que no hubo parábolas ni sermones suaves, solo indignación y justicia. Quédate, porque esta historia te mostrará un lado de Jesús que muchos prefieren ignorar, pero que revela quién era realmente y por qué fue imposible ignorarlo. Era tiempo de Pascua. Jerusalén hervía de gente. Cientos de miles de peregrinos llegaban desde todo el imperio para celebrar en el templo la fiesta más sagrada del judaísmo. Calles atestadas, oraciones, cánticos, familias enteras con corderos sobre los hombros. El templo, ese lugar que debía reflejar la presencia de Dios, era el epicentro de la fe. Pero algo andaba mal, muy mal. Jesús llegó desde Betania, venía caminando. Había pasado la noche anterior con sus discípulos, pero su corazón ardía. Y cuando subió al monte y descendió hacia el templo, lo vio todo. Animales por todas partes, griterío, cambistas negociando con descaro, palomas enjauladas, gente regateando por el precio de un sacrificio. Aquel patio exterior que debía estar lleno de oración era un mercado corrupto, un espectáculo profano. Era el único lugar donde los gentiles podían acercarse a orar. Pero no encontraban paz, solo codicia, solo ruido. Fue entonces cuando Jesús se detuvo. Con mirada firme, tomó unas cuerdas e hizo un látigo, y su rostro se endureció. Con pasos decididos, entró en el patio, y sin titubeos, comenzó a expulsar a todos. A todos. Volcó las mesas, esparció las monedas, soltó a los animales, echó abajo las sillas de los vendedores de palomas. Los comerciantes gritaban. Los sacerdotes observaban con furia. Algunos discípulos se quedaron paralizados. El pueblo con la boca abierta. Jesús gritó con autoridad: «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre un mercado». Y también dijo: «Está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones». Aquello no fue una explosión emocional, fue una acción profética. Jesús estaba haciendo exactamente lo que haría un profeta del Antiguo Testamento, denunciando la injusticia, denunciando la corrupción del culto, purificando el corazón de la nación. No era violencia sin sentido, era fuego santo, era celo por la casa de su Padre. Los líderes religiosos lo vieron, y desde ese momento comenzaron a buscar cómo matarlo. Este hombre no solo amenazaba su economía, amenazaba su autoridad. Pero no todos lo rechazaron. Muchos, al ver lo que hacía, se acercaron a él. En medio del caos, los ciegos y cojos vinieron a Jesús y él los sanó. Los niños lo rodeaban cantando: «Hosana al Hijo de David». Y cuando los fariseos protestaron, Jesús respondió: «¿No habéis leído?
¿De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Incluso allí, en medio del juicio, hubo gracia. Donde otros veían escándalo, los pequeños veían esperanza. Esa noche, Jesús volvió a Betania, pero al día siguiente regresó al templo. Y esta vez, no con un látigo, sino con palabras de fuego, denunció a los escribas y fariseos: ¡Ay de vosotros, guías ciegos! ¡Ay de vosotros, hipócritas! Limpiáis lo de fuera del vaso, pero por dentro estáis llenos de robo y desenfreno. Jesús no estaba buscando popularidad. Estaba revelando el verdadero rostro de Dios. Uno que ama, pero que también exige justicia. Ese día, en Jerusalén, la confrontación ya era inevitable. Y los enemigos de Jesús lo sabían. Por eso se reunieron en secreto. Sumos sacerdotes, ancianos y escribas. En una sala cerrada a la luz de las antorchas, tramaban su muerte. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, decían. Es mejor que un solo hombre muera por el pueblo. Y entonces apareció Judas, uno de los 12. Se acercó en la penumbra, habló en voz baja y les hizo una oferta. ¿Qué me daréis si os lo entrego? 30 monedas de plata cayeron sobre la mesa, 30 piezas de traición. Y desde ese momento, Judas buscaba la oportunidad para entregarlo. El camino hacia la cruz ya estaba marcado. Todo comenzó con un látigo y terminó con un beso. Si Jesús entrara hoy a tu vida, ¿qué encontraría? ¿Encontraría un templo o un mercado? Jesús no buscaba un templo de piedra. Él hablaba de un templo más profundo, el alma humana. El que vino a salvar, también vino a confrontar. Aquel día Jesús no fue el cordero, fue el león, y rugió por la santidad de su Padre. Y aún hoy sigue entrando en nuestros templos con celo, con verdad, con amor y con justicia. ¿Y si todo lo que creía saber sobre Jesús solo fuera el principio? ¿Y si te dijera que hubo un día en que los muertos se levantaron, los ciegos abrieron los ojos, y el mundo entero quedó en silencio ante un hombre que hablaba con autoridad divina? En este vídeo verás lo que muchos aún no entienden. Jesús no vino solo a sanar, vino a revelar secretos, a romper estructuras, a hablar en parábolas que escondían el poder del reino. ¿Por qué algunos lo entendieron y otros no? ¿Por qué decía que el que tiene, recibirá más, y que al que no tiene, se le quitará incluso lo que cree tener? ¿Quién fue verdaderamente este hombre que no temía a los fariseos, que discernía los corazones, que perdonaba pecados, y que fue seguido por mujeres, pescadores y hasta por los endemoniados? Quédate, porque estás a punto de entrar en un viaje visual y espiritual por el Evangelio según San Lucas. Y lo que verás, no lo olvidarás jamás. En el vídeo anterior. No llores. Y acercándose al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon, y dijo: Muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y también decían: Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Embajada del Bautista a Jesús. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Y Juan, llamando a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? En aquella hora curó a muchos de enfermedades.
achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Y respondiendo, les dijo: Ir y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Jesús elogia al Bautista. Cuando se marcharon los mensajeros de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pues ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que se visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. Porque os digo, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Aunque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír a Juan, todo el pueblo, incluso los publicanos, recibiendo el bautismo de Juan, proclamaron que Dios es justo. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que no habían aceptado su bautismo, frustraron el designio de Dios para con ellos, no haciéndose bautizar por él. Jesús lamenta la terquedad de su pueblo. ¿A quién, pues, compararé los hombres de esta generación? ¿A quién son semejantes? Se asemejan a unos niños, sentados en la plaza, que gritan a otros aquello de: Hemos tocado la flauta, y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones, y no habéis llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y decís: Tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: Mirad qué hombre más comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. La pecadora arrepentida. Un fariseo le rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo: Si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: Dímelo, maestro. Y Jesús le dijo: Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: Supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: Has juzgado rectamente. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo: sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho. Pero, a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: ¿Quién es este, que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, vete en paz. Las discípulas del Maestro.
Después de esto iba Jesús caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12, y por algunas mujeres, que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Parábola del sembrador. Habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo en parábola: Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron, y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, y después de brotar, se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos, y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y después de brotar, dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Razón de las parábolas. Entonces le preguntaron los discípulos el significado de esa parábola. Jesús dijo: Vosotros habéis recibido el conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los demás, en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Explicación de la parábola del sembrador. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan. Pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al oír, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Los de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso. La guardan y dan fruto con perseverancia. Nadie que ha encendido una lámpara, la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren, vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad pues cómo escucháis, pues al que tiene, se le dará, y al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree tener.